Bueno, disculpen la demora, me estaban cableando, ya estamos listos. Para comenzar, quisiera pedirles que hagan una excepción. Lo que pasa es que yo soy la oveja negra de este congreso, ¿ya? Les voy a explicar por qué soy la oveja negra. Me dedico a la astrología tradicional y específicamente a los métodos del periodo medieval, renacentista y barroco, lo que significa que el tipo de astrología que practico es distinta a la que han visto y se practica en general, tanto en este congreso como en el mundo en general, ¿ya? Y los quiero invitar hoy día, en esta ponencia, a visitar y a empaparse del pensamiento de los sabios astrólogos de la antigüedad, que es un pensamiento distinto, hoy día bastante desconocido. A ratos puede sonarles un poco extraño, pero quisiera que por un momento dejáramos de lado la manera en que entendemos la astrología y nos abriéramos a la posibilidad de enfocarla de una manera distinta, la manera que tenían los sabios de la antigüedad. Todos los que estamos acá estamos interesados en la astrología y ciertamente es imposible que el árbol de la astrología dé buen fruto si no tiene una raíz fuerte. Y la raíz es justamente lo que voy a presentarles hoy día. Así que nos vamos a trasladar a varios siglos en el pasado y les diría que esto no es algo que está muerto, es una tradición viva, es una tradición que practico permanentemente y otros colegas en el mundo también lo hacen, aunque no somos muchos. Y el tema en concreto de hoy es astrología y patos, sanando enfermedades del alma. Quisiera explicarles la idea que tenían los antiguos sobre lo que es la sanación profunda del alma entendida tal cual como ellos lo veían cuando realizaban lecturas y cuando realizaban, llamémoslo así, asesoría a sus consultantes. Y quiero partir por esta cita de un antiguo y venerable astrólogo romano, que es Vettius Valens, un clásico, uno de los padres de la astrología occidental. Y Vettius Valens, como pueden ver, vivió, no sé si lo ven atrás, pero entre el 120 y el 175 después de Cristo. Estamos hablando de hace mucho tiempo atrás, ¿ya? Son 1900 años atrás. Y él dijo lo siguiente, o lo escribió en realidad: cuando me encontré con la divina y venerable teoría de los cielos, fue mi deseo purificar el carácter de toda maldad y de toda mácula, comprendiendo el talante inmortal del alma. Desde entonces, las cosas divinas parecen establecer un diálogo conmigo y mi conciencia adquirió una sobria capacidad de indagación. Quiero hacer hincapié en esta parte. Cuando me encontré con la divina y venerable teoría de los cielos, es decir, nuestra ciencia sagrada, la astrología, fue mi deseo purificar el carácter de toda maldad y de toda mácula. Es en eso a lo que nos vamos a abocar en esta ponencia. Primero, quiero explicarles qué es el concepto de pathos, de ahí viene la palabra patología, por ejemplo, ¿ya? Además de astrólogo tradicional, soy psicólogo clínico, también en ejercicio. Así que usamos la idea del pathos bastante frecuentemente. Solo que los antiguos tenían una idea un poco distinta a la que un psicólogo entiende hoy día por patología. Es una idea, diría yo, más profunda, más arraigada en la filosofía y particularmente en la metafísica. El vocablo griego pathos, que no sé si alcanzan a verlo, pero así es como se escribe en su lengua original, significa a la vez sufrimiento y pasión. El sufrimiento del corazón del alma y la pasión que lo aborda, que la inunda, que le posee. Su forma adjetival es patéticos, que implica apelación a las emociones del sujeto, o bien a las de una audiencia determinada, como ustedes. En este sentido, lo patético es justamente aquello que emociona, lo que produce la inundación de una pasión fuerte que nos saca de nuestro estado de centramiento habitual, de la neutralidad. Entonces, cuando el alma pierde su neutralidad, pierde su paz, su tranquilidad, su estabilidad, está en un estado patético. Es decir, el pathos, el sufrimiento, la pasión, la están inundando y desbordando, y por lo tanto la sacan de la ecuanimidad, del justo medio, del punto central.
y la desvían hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo. Tanto los filósofos griegos como los padres népticos utilizaron esta palabra para indicar el asedio del alma por parte de pasiones que la mantienen atada a los problemas e inquietudes terrenales. Los padres népticos, por cierto, que menciono ahí, son este grupo de ascetas, de monjes que se fueron al desierto en los primeros tiempos del cristianismo. Se fueron sobre todo a meditar y contemplar y buscar a Dios en los desiertos de Egipto y en los desiertos de Siria. Y de ahí sale una obra preciosa, que es muy recomendable, porque nos conecta con las raíces espirituales de la tradición judeocristiana a la que todos pertenecemos de alguna forma, aunque no quizás por confesión de fe, pero sí por cultura, ¿no? Por cultura general, porque de ahí viene la raíz de nuestros ancestros. Y ese libro es la Filocalia, donde están, digamos, las visiones espirituales y la psicología profunda a la que llegaron esos hombres en el desierto, que es como una especie de laboratorio de autoobservación. Y ahí practicaban la teoría. Teoría significa contemplación, o lo que hoy día se llama meditación más comúnmente, ¿no? Pero de ahí viene la palabra teoría, significa contemplar. Es decir, hacer que el alma y la mente vuelvan al centro y salirse del pathos, salirse de ese desequilibrio en que la pasión, la emoción o el sufrimiento nos sume en un momento dado. Parece que no quiere funcionar la cosa. Ahí está. Bueno, la astrología tradicional ante el sufrimiento humano tiene una postura, tiene una enseñanza. Primero se nos enseña, dentro del marco de lo que es la filosofía hermética y el neoplatonismo, que es el marco, digamos, contextual en donde trabaja el astrólogo tradicional, que el alma tiene un origen divino, tiene un origen celeste. En concreto, así como el cuerpo físico está hecho de los 4 elementos de la tierra, está compuesto de aire, agua, fuego, tierra y su fusión, el alma está hecha de luz, pero no de cualquier luz, está hecha de la luz astral, es decir, la luz de las mismísimas estrellas y planetas con las que trabajamos los astrólogos. Esa es la sustancia esencial del alma, es luz. Pero el problema de esa luz es que está encarnada, metida dentro de un vehículo material denso, y por lo tanto se produce una dualidad y un conflicto permanente, porque el cuerpo está sometido a pasiones, a necesidades de todo tipo. Está sometido de partida al hambre, a la sed, al sueño, al deseo sexual, a 1000 necesidades, y que tienen que ser satisfechas naturalmente, por supuesto. Pero el alma tiene una inclinación distinta. El alma busca esencialmente lo divino, reconectarse con lo divino. Entonces estamos toda la vida transitando entre un camino y el otro. La mayoría de la gente que no tiene ningún interés en la espiritualidad, por supuesto, transita satisfaciendo solamente las necesidades del cuerpo. Y de ahí que quieran incluso matarse unos a otros en la guerra por conseguir dinero, petróleo, poder, lo que sea, ¿no? Pero para satisfacer con la riqueza las 1000 necesidades del cuerpo. Y luego los deseos que surgen con el ego, que está muy apegado a ese cuerpo, que se engrandece y se engrandece a medida que adquiere mayor poder. Pero el alma es distinta. El alma tiene esa añoranza, tiene esa nostalgia de lo divino. Y todo el mundo que está aquí sentado probablemente tenga esa nostalgia de lo divino. De ahí que se haya acercado a la astrología, que intuye de alguna forma que en la sustancia profunda del alma está la misma luz de las estrellas que están estudiando. El soma es el cuerpo, en griego, ligado a la Tierra, a este planeta. Psijí, o psique le dicen, pero la palabra es psijí en griego, el alma, está ligada a la luz de los astros, a las estrellas. Y nous, que es, podríamos traducirlo como el intelecto en términos filosóficos, pero para que se entienda hoy día diríamos la mente, ¿ya? Pero es la mente en términos divinos, no es la mente conceptual, es la gran mente, ¿ya? Es la mente divina, es decir, el espíritu inmortal en uno. Ese es el nous, ¿ya? Y ese está ligado a la divinidad, ya está por encima de las estrellas. Está ligado a Dios mismo, es chispa divina emanada. No es luz estelar, es esencia divina emanada en la caverna del corazón humano. Entonces somos seres triples. Tenemos un cuerpo, un alma y el espíritu por encima de todo. El alma desea unirse al espíritu. Esas son las bodas alquímicas. Esa es la boda mística. Eso es lo que representa realmente la fusión del Adán y la Eva primordial.
Pero dentro de todo este esquema está el destino, porque ya una vez que estamos encarnados estamos sometidos al tiempo, el paso del tiempo. Y el tiempo significa movimiento. Y todo el movimiento inevitablemente nos va a reconectar otra vez más con lo que está predestinado. Entonces, algunos se extrañan porque los tradicionalistas trabajamos con la predestinación. Hacemos predicción. Pero es justamente porque estamos encarnados acá que tenemos que vivir ciertas experiencias que están predeterminadas y que son necesarias. Son necesarias porque son parte de ese camino para poder encontrar el sendero de regreso a lo divino. Entonces el destino, aunque a veces pueda ser duro, difícil, otras veces no tanto, depende, ¿no? Pero aunque lo sea, es parte del sendero de lo necesario. Y yo lo sé porque, y ustedes también lo saben, porque hemos padecido de sufrimientos de alguna manera, o los estamos padeciendo, de pathos. A veces sufrimientos emocionales, a veces sufrimiento físico. Pero todos vamos a pasar sufrimientos, no podemos evitar eso, seríamos muy ilusos si lo negáramos. Y todo el cambio, el tiempo y el destino nos lleva a través de ese camino que es el sufrimiento. Buda estaría muy de acuerdo con esto. Los que sepan algo de budismo, de Dharma, saben que Buda hizo todo lo que hizo y enseñó todo lo que enseñó porque descubrió que la naturaleza de la existencia está anclada al sufrimiento. Y todo lo que está vivo y existente sufre. Entonces buscó, a través del Dharma, el camino para cesar el sufrimiento. Y el sufrimiento pasa de la juventud a la vejez, de la salud a la enfermedad y del nacimiento a la muerte. Es algo inevitable y todo eso está predestinado. ¿Se dan cuenta de eso, no? Todos los que están acá están predestinados. Nadie puede negar su predestinación. A la mayoría de la gente moderna le molesta eso. Al ego moderno le fastidia pensar que puede haber algo que está predestinado y que eso relativice o incluso elimine su posibilidad de tener libre albedrío. Pero piensen ustedes que todos los que estamos acá estamos predestinados a envejecer, a enfermar y a morir. Todos vamos a morir. Y ante esa realidad inevitable, tenemos que hacer algo. ¿Qué hay que hacer? Aprovechar el poco tiempo que tenemos en la vida para poder unirnos de vuelta con el Creador y no tener que volver infinitas veces a este mundo. Porque volver a este mundo una y otra vez es como repetir de curso. No pasar nunca la preparatoria, la primaria. Repetir año tras año algo que deberíamos aprobar de una sola vez. Aunque sea duro y difícil, pero es posible. Y en eso consiste el libre albedrío. En esa posibilidad, porque le elige el hombre voluntariamente. Eso no está predestinado. Liberarse del destino, eso no está predestinado, porque no es parte del destino liberarse de él. ¿Se entiende? He ahí el secreto del libre albedrío. No en la satisfacción egoísta de los deseos, de hacer lo que yo quiero. Eso está predestinado, porque es parte del carácter que se puede leer en la carta natal. La estructura del cosmos en la doctrina hermética tradicional nos plantea un sistema de esferas celestes, ¿verdad? Y almas de luz astral que están envueltas en un cuerpo material, como lo decíamos. Pero todas esas almas tienen que reintegrarse algún día, después de eones, eones y eones, deben reintegrarse al origen primigenio. Y eso se conoce como apocatástasis, que es la palabra griega que aparece ahí abajo, ¿ya? Que es la restauración completa. En la Kabbalah judía a eso se le llama también el tikkun olam, o apocatástasis en griego, pero es lo mismo. La restauración del universo entero y de todas las almas de vuelta al seno de Dios. Una palabra que no se escucha mucho hoy en día, pero que deberíamos tener presente en el corazón al menos. Los astrólogos tradicionales nos caracterizamos, entre muchas otras cosas, por trabajar con el septenario de manera estricta, con los 7 planetas clásicos. Hay muchas razones que sería muy extenso de mencionar en este momento, pero digamos que los 7 clásicos representan las 7 fuerzas esenciales de la naturaleza. Son fuerzas cósmicas y que están expresadas de esta manera. Y que sería bueno que quizás las tengamos presentes siempre, ¿no? Como para aprenderlas.
porque me interesa mucho eso, que de esta ponencia se lleven conocimiento sólido, ¿no? Y aquí hay algo importante, que es esencial, ¿no? Que es la naturaleza del esse de los planetas. El esse es como Guido Bonatti, que es un astrólogo medieval italiano del siglo XIII, le llama la esencia planetaria, usando el latín. Y yo aquí hice un resumen extra reducido de la potencia del esse planetario, porque en los tratados clásicos las esencias planetarias son páginas y páginas y páginas por un solo planeta, ¿ya? Son eternas, de nunca acabar. Entonces hice algo muy sucinto, la quinta esencia de esto. Primero es Saturno, vamos a ir en el orden caldeo, así se llama esto, ya el orden caldeo, el orden de los planetas en la tradición, según cómo van montados los cielos, ¿ya? Está la Tierra y encima están los 7 cielos, y van en este orden. Ahora vamos a ir descendiendo, ¿ya? Como el alma cae hacia el mundo. Primero es la esfera de Saturno. Saturno representa la contracción, la fuerza de contracción universal. Luego, Júpiter es la expansión universal, lo contrario, por eso se compensan. Luego tenemos a Marte, que es la separación, o el corte, lo que separa. Luego tenemos al Sol, que es la irradiación, o el esplendor, la majestad del universo, lo irradiado. Luego tenemos a Venus, que es la fuerza de atracción universal, lo que mantiene unido a todas las cosas, que obviamente se contrapone con la fuerza marcial, ¿no? Que separa. Luego tenemos a Mercurio, que es la fuerza de adaptación, la plasticidad que la vida necesita para adaptarse a los cambios. Y finalmente, la esfera de la Luna, que es la fuerza de generación, la matriz cósmica que da origen a la vida, que reproduce todo. Estas 7 fuerzas tienen dentro del esquema del septenario hermético cientos de manifestaciones posibles, cientos. Solo voy a mencionar algunas pocas para que se hagan una idea de por qué es tan importante para el sistema tradicional preservar el septenario. Tenemos 7 planetas, pero tenemos 7 cielos, 7 notas musicales, tenemos 7 colores en un arco iris, tenemos 7 días, tanto en la semana como los 7 días de la creación de Génesis. Tenemos los 7 arcángeles de la tradición, tenemos los 7 metales de la alquimia, tenemos los 7 sacramentos de la iglesia, tenemos los 7 mares en el globo, tenemos los 7 sabios de la antigüedad clásica, tenemos las 7 artes liberales que componían el currículum de enseñanza de los sabios y eruditos de la antigüedad, de los cuales la astrología es una, hay otras 6. Tenemos los 7 pecados capitales en la teología, tenemos las 7 virtudes que las contrarrestan. De estas últimas 2 vamos a hablar mucho hoy día. Este septenario es muy importante porque corresponde a una estructura natural del cosmos. Gracias a este septenario es posible hacer muchas cosas por permutación. Infinitas cosas. Porque a veces mucha gente puede tener la sensación de que esto es como algo limitado, como que está muy estrecho. Pero por permutación, por recombinación, por mezcla de fuerzas surge el universo entero. De estos 7 principios, de estas 7 fuerzas esenciales, se crea todo, absolutamente todo. Entonces nada queda fuera del septenario, nada. Ni lo antiguo, ni lo moderno, todo está ahí. Ahí se cortó un poquito la diapo, pero lo que dice allá abajo es Hermes Trismegisto, ¿ya? Él es arquetípicamente, mitológicamente, algunos pueden decir históricamente, pero eso es discutible. Él es el padre de la sabiduría y del esoterismo en todo el mundo, sobre todo en el mundo occidental, o del Medio Oriente para este lado. Sabio del antiquísimo Egipto, hijo de los dioses, el que trajo el conocimiento de las matemáticas, de la astronomía y la astrología, la escritura, la agricultura, la geometría,
la arquitectura, el que le transmitió el conocimiento sagrado a los antiguos hierofantes en el Egipto de hace 4.000, 5.000, 6.000 años. Y de este sabio quiero hacer rescate de una cita en particular, una cita larga. Les pido paciencia porque se las voy a leer, sé que de atrás no la van a poder alcanzar a leer, así que la leo. Pero les pido que la escuchen con atención, porque en esta cita, que está extraída del Corpus Hermeticum, que son los verdaderos y auténticos textos del hermetismo, no el Kybalión, que de hermetismo tiene poco y nada, ¿ya? Ese es un texto moderno del siglo XX, que no tiene realmente autoría ni legitimidad dentro de la filosofía hermética. Sí, esto, el Corpus Hermeticum, que son 18 tratados del siglo II después de Cristo, dice lo siguiente: toda alma separada, hijo mío, le habla un discípulo, Asclepio, toda alma separada, hijo mío, sufre varias metamorfosis. Pero ahora, ¿qué quieres decir con separada?, le pregunta. Y responde Hermes: ¿no has oído hablar en las lecciones generales que es de una sola alma, el alma del todo, de donde provienen todas esas almas que se arremolinan en el cosmos, como distribuidas en sus partes, pues numerosas son las metamorfosis de esas almas, las de unas hacia una suerte más feliz, las de otras hacia una suerte contraria, porque las almas reptantes pasan a animales acuáticos, las almas acuáticas a animales terrestres, las almas terrestres a volátiles, las almas aéreas a hombres. Por último, las almas humanas hacen su entrada en la inmortalidad, convirtiéndose en espíritus, y después, en ese estado, pasan al coro de los dioses, habiendo dos coros de dioses, el de los astros errantes y el de las estrellas fijas. Y tal es precisamente la gloria del alma. Sin embargo, si el alma que ha entrado en un cuerpo de hombre permanece en el vicio, no gusta en absoluto de la inmortalidad, no tiene parte alguna en el bien, con mayúscula, sino que, volviendo atrás, recorre a la inversa el camino que ha seguido, el cual conduce hasta los reptiles. Tal es la condena del alma viciosa. Está hablándonos de la metempsícosis, la transmigración del alma o reencarnación. ¿Qué es lo que está predestinado? Es lo que predice la astrología, justamente. Continúa Hermes, siempre en el Corpus Hermeticum, esto es del Tratado 10. Ahora bien, el vicio del alma es la ignorancia. En efecto, cuando un alma no ha adquirido ningún conocimiento de los seres, ni de su naturaleza, ni del bien, sino que está por completo ciega, sufre las violentas sacudidas de las pasiones corporales. Entonces la desventurada, por haberse ignorado a sí misma, se convierte en esclava de cuerpos monstruosos y malvados, lleva el cuerpo como una carga, no gobierna, es gobernada. Esto es el vicio del alma. Todos los que estamos acá estamos siendo gobernados. No gobernamos nosotros mismos nuestra vida. Lo que gobierna nuestra vida es la libertad. De esa tenemos muy poca. Lo que es gobernado es el destino que se nos impone. Piensen ustedes, todos aquí somos resultado de un montón de condicionamientos infantiles, por ponernos en lenguaje psicológico, de circunstancias históricas, familiares, sociales, educacionales que no escogimos. No escogimos ni nuestra apariencia física, ni la familia que nos tocó, ni el país, ni la situación socioeconómica de nuestra familia, nuestro barrio. No escogimos la fecha ni la época histórica en que nacimos. Ni siquiera escogimos nuestro carácter o personalidad, porque fue fruto de esos condicionamientos infantiles. Todo eso está predestinado. Pero si hay libre albedrío, por supuesto que lo hay. Pero es el libre albedrío que nos permite salir de esto, de ese círculo eterno de metempsícosis, de reencarnación tras reencarnación tras reencarnación. A ver si en alguna de esas vidas, aprendemos la lección y entendemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Porque no somos de acá. Nosotros acá somos extranjeros. Nosotros acá somos exiliados. Y este cuerpo que recubre nuestra verdadera forma, este cuerpo de mono, mortal, es una tragedia. Por supuesto nos sirve de vehículo y es maravilloso. Los médicos lo saben, es una máquina estupenda. Pero no somos nosotros, porque esto tiene que morir.
esto va a dejar de ser. Y entonces le dedicamos tantos años, tanto sacrificio, tantas luchas, tantas peleas con gente, tanto ego. ¿Para qué? Para lo que es mortal. ¿Y cuántos minutos de la vida le dedicamos a Dios? Porque de ahí venimos. Dioses sois, más dormidos estáis, se nos enseñó. ¿Quién se acuerda de eso en el día a día? Pero si nos acordamos, ahí está el libre albedrío. Porque eso es fruto de la libertad y de la voluntad, no es fruto de los astros. Llegamos acá por catábasis, significa caída, la caída del alma a través de las esferas, de las 7 esferas celestes. Y el Corpus Hermeticum nos enseña lo siguiente, que cuando cada una de estas almas que están acá, y la mía, y todas, atravesamos por cada uno de estos planetas hasta la Tierra, adquirimos vicios. Cada planeta nos aportó un vicio, un pathos, una pasión. Saturno nos aportó la mentira y la falsedad. Júpiter la lujuria por la riqueza, Marte la audacia y la temeridad, el Sol la pasión por el mando, Venus la ilusión del deseo, Mercurio la malicia y la astucia, la Luna el aumento y la disminución de todo. Finalmente la Tierra, el último, a donde estamos parados, nos aporta lo peor de todo desde el punto de vista de la hermética, que es un cuerpo mortal, es decir, nos roba la inmortalidad. Inmortalidad que nos estaba garantizada en el jardín del Edén. ¿Qué es el jardín del Edén? O el paraíso, el pardés, en hebreo. El pardés no es un lugar acá en la tierra, ni siquiera es un lugar en los cielos, está por encima de los cielos. Está aún por encima de los planetas y por encima de la octava esfera donde están las estrellas fijas. El empirio le llamaban. De ahí viene el alma, que es donde los ángeles revolotean eternamente bailando como los derviches giróvagos en torno a Dios. Ese es el paraíso. De ahí venimos. De ahí fuimos expulsados. Y adquirimos mortalidad por esto, por este cuerpo. Este cuerpo, por cierto, en el Génesis, aparece mencionado en el momento en que Adán y Eva se dan cuenta de que están desnudos. Dice, sienten vergüenza y se cubren con hojas de higuera. Les presento las hojas de higuera que recubren la desnudez del verdadero cuerpo, que era el alma, que estaba hecha de luz, no de carne. Las pasiones son entonces, ligadas a estas esferas y a la tierra, enfermedades del alma. Enfermedades que hay que sanar. Toda pasión intensa genera sufrimiento. A mayor intensidad, mayor el padecimiento. Las perturbaciones psíquicas son, ante todo, el dominio de una pasión sobre el alma. A los psicólogos esto nos interesa, porque los trastornos de salud mental, y yo trabajo con patología dura, con pacientes, la mayoría psiquiátricos, en el fondo esas patologías son el dominio de una determinada pasión o de un grupo de pasiones o de sufrimientos específicos y de emociones perturbadoras sobre la mente del individuo. Entonces está muy conectado esto también con la salud mental, con la locura en todas sus formas. Pero el hombre siempre está loco, porque está loco, ¿saben de qué? De la enfermedad más grande, el deseo, los deseos, que nunca se satisfacen. Son un saco roto, llenas, llenas, llenas y sigue vacío. Las pasiones han sido identificadas y clasificadas por los sabios y santos desde la antigüedad. Para nuestra cultura en particular, esta clasificación corresponde a las pasiones conocidas como 7 pecados capitales, contrapuestos a las 7 virtudes que son su antídoto. Yo sé que la palabra pecado genera escozor en mucha gente, ¿ya? Por lo que ha llegado a significar después de muchos siglos de uso y abuso. La palabra pecado es traducción del griego original, el griego bíblico, griego koiné. La palabra original es amartía,
pecado, amartía. ¿Ya? Y amartía en griego literalmente significa... ¿Se escucha? Ok. Más cerca. Se escucha muy bajo, me dicen. Se escucha muy bajito. ¿Ahí mejor? ¿Mejor? Está bajando el volumen, me dicen. Voy a tratar de hablar más fuerte, a ver si me escuchan, ¿ya? Les decía entonces que para nuestra cultura esos son los 7 pecados capitales, son los 7 vicios del alma, ¿ok? Ahora, la palabra amartía, que es el griego original de pecado, significa desvío, ¿ya? Etimológicamente amartía, y luego amartolón en griego, que es pecador, ¿eh? Es desvío. ¿Pero qué desvío? Se refiere a cuando un arquero lanza la flecha y se le enchueca el tiro, y se desvía y no da en el blanco. Eso es pecado. Eso es amartía. ¿A qué se refiere el desvío? El alma se impulsa naturalmente como una flecha hacia el cielo. Quiere volver a Dios. Pero las pasiones la arrastran hacia abajo. Y entonces el tiro se desvía. No damos en el blanco. ¿Y qué es lo que nos desvía? Amartía. El pecado. Eso es el pecado. Son desvíos. Son sufrimientos que padece el alma. Mañana me parece que va a haber una ponencia sobre eneagrama. Bueno, ahí también se toca este punto, porque cada uno de las 9 personalidades del eneagrama en el sistema original está dominada por un pecado, por uno de los pecados. Entonces no se extrañen ni se espanten tanto con la palabra, ¿ya? Porque no les vine a hacer catecismo. No tengo sotana ni nada. Bueno, entonces los pecados capitales, que son pasiones. Las pasiones y tentaciones las recibimos de Evagrio Póntico, ¿ya? Que fue un monje y eremita, un místico cristiano que se retiró al desierto de Egipto hace mucho tiempo atrás. Imagínense, falleció en el 399, estamos hablando del siglo IV. Y él se fue a buscar a Dios al desierto. Y en ese laboratorio psicológico que es el desierto, descubrió, mirándose a sí mismo, que existían las pasiones y las clasificó. Pero posteriormente, Gregorio Magno, que fue un clérigo que llegó a ser papa de la Iglesia, las reorganizó. Gregorio Magno es un papa muy temprano, como pueden ver. Nació en el 540, falleció en el 604, mucho tiempo atrás. Bueno, Evagrio Póntico listaba 8 pasiones en su momento: la gula, la avaricia, la pereza, la tristeza, la lujuria, la ira, la vanidad y el orgullo. Posteriormente Gregorio Magno las refina hasta llegar a los actuales 7 pecados capitales, ¿ya? Que son las 7 pasiones o vicios. La pereza, que corresponde al nivel de la luna, la flojera, la pereza, ¿no? Apatía, la luna. La envidia, Mercurio, incluye las habladurías, ¿no? El envidioso siempre está diciendo cosas de los demás. La lujuria, que corresponde naturalmente a Venus. La soberbia, al orgulloso Sol. La ira, a Marte. La gula, Júpiter, atolondrarse de cosas. Y la avaricia, la restricción de Saturno. Ahí están los 7 pecados capitales y sus correspondencias planetarias. Esa es la influencia de los planetas dentro de nuestra alma. ¿Se dan cuenta? Esto quiere decir que la carta natal es algo que debe ser destruido. ¿Sí? Destruido. Completamente. No hay nada de qué enorgullecerse en una carta natal. Muchas veces vemos gente que se enorgullece porque tiene el ascendente acá, la luna allá, el sol allá y lo compara con el otro. Hacer esto es profundamente equivocado. Porque es como enorgullecerse de que los barrotes de mi cárcel son más gruesos que los de la tuya. O a mí me tocó una celda un poquito más grande. Nadie puede enorgullecerse de estar preso, ¿verdad? O comparar los barrotes. O mi gendarme me pega menos. No. No es para enorgullecerse. No es para sentir algo que nos
haga vanidosos vanidad respecto a la carta astral. Y hay mucha vanidad en nosotros, mucha. Ahora, las 7 pasiones irracionales se contrarrestan con las 7 virtudes, por supuesto. Para cada veneno hay un antídoto. La diligencia contrarresta la apatía de la luna. La caridad o el amor contrarresta la envidia de Mercurio. La castidad o refreno, la lujuria de Venus. La humildad, la soberbia del Sol. La paciencia contrarresta la ira de Marte. La templanza es el antídoto para el veneno de la gula, Júpiter. Y la generosidad es lo que contrarresta la avaricia de Saturno. Son estas 7 virtudes las que debemos desarrollar a diario, día tras día. Y hay que preguntarse con una mano en el corazón, ¿cuánto tiempo del día le dedicamos realmente al desarrollo, al esfuerzo para alcanzar esas 7 virtudes? En la práctica, no en la teoría. En teoría todo es muy bonito. Pero en la práctica es donde las papas queman. Y vaya que cuesta tener paciencia. O vaya que cuesta tener templanza, o caridad, o castidad, o diligencia, o generosidad. Todas cuestan. Todas cuestan. Pero el que lo hace, el que lo busca, ese está haciendo ejercicio de su libre albedrío. Porque eso no está predestinado. No está predestinado a que tú te liberes del tiempo y del cambio. Indicadores específicos del pathos, de este sufrimiento, de esta pasión en las cartas natales. Obviamente en el marco estrictamente tradicional. Los planetas bajo aflicción o impedimento, estos afectarán lo que rijan por cúspide. Aflicción o impedimento son las combustiones, la occidentalidad, las retrogradaciones, la primera estación de un planeta, los exilios, las caídas, los peregrinajes, todo esto que estoy mencionando que es técnica que los astrólogos deben conocer, que es técnica tradicional, al menos los que se dedican a este sistema. Pero hay muchas maneras en que un planeta puede estar afligido. Si está, por ejemplo, en el signo opuesto al que le corresponde por domicilio, está en una aflicción bien grande. Eso se llama exilio. O si está en el signo opuesto al de su exaltación, caída, son aflicciones muy grandes. Si está combusto, es decir, a menos de 8 grados con 30 minutos de arco del Sol, está quemado, está súper afligido. Si está en casa cadente, está afligido. Si va retrógrado, está afligido o impedido. Si está, por ejemplo, asediado, o sea, justo entre medio de Marte y Saturno, sin otros planetas entre medio, afligido de nuevo. ¿Ya? Esas aflicciones de los planetas afectan todo lo que rija por cúspide, lo afectan negativamente. Según lo anterior, resulta de especial interés fijarse entonces concretamente en el regente y en el almuten del ascendente. El almuten es un regente específico que se calcula con tablas. ¿Ya? Si eso está afligido, bueno, hay que preocuparse. Los maléficos en aspecto o conjunción con el ascendente, o bien dentro de la casa 1, también son factores de preocupación respecto al pathos, al sufrimiento. Lo mismo respecto al medio cielo y la casa 10. La posición por signo y casa de la parte del infortunio, una de las partes arábigas, que se aplican mucho en astrología medieval, la que practico. Entonces su posición por signo y casa, del pars infirmitatum se llama en latín, como el estado zodiacal y la determinación local de su dispositor. También importan mucho las estrellas fijas de tipo infausto en conjunción con el ascendente, el medio cielo o con los respectivos regentes de medio cielo y ascendente. Las estrellas fijas son súper importantes, pero solo por conjunción, orbes de 1 grado. Y quiero mostrarles un ejemplo de esto, concreto, de la aplicación de estos principios sobre una carta natal de alguien que van a conocer de inmediato, digamos, porque está muy de moda este sujeto. Todos lo conocen, ¿verdad? Bueno, a muchos le dan ganas de tirarle tomates, pero ojo, que no somos tan distintos de él. No somos tan distintos de él. Él tiene lo suyo en términos de pathos, de estar dominado por pasiones bajas, ¿no?
Pero nosotros tenemos lo propio. No nos hagamos los locos con eso. Todos somos como Él. Todos somos como Él. Aunque no nos guste mirarnos la espalda. La carta natal de este sujeto vista desde estos puntos de vista, desde estos indicadores. No se me vaya a olvidar mencionar. Eso que están viendo ahí es una carta natal. ¿Ah? Está cuadrada, dicen, ¿pero qué es eso? Bueno, en la época antigua, en el periodo helenístico, en el periodo medieval, en el renacentista y hasta el barroco, las cartas astrales de todo tipo, sean natales, horarias, electivas, mundanas, todas eran así. ¿Ya? Este es el formato tradicional, pero es lo mismo en el fondo. ¿Ya? Aquí tienen el ascendente, ahí está esa línea del ascendente, y la primera casa, la segunda, la tercera, la cuarta, hasta la 12. ¿Ya? Es lo mismo. Es un cambio de formato nada más, pero soy tradicionalista bien estricto, entonces trabajo siguiendo el marco de mis ancestros. Yo amo a mis ancestros, los respeto y los venero. Por eso me mantengo estrictamente dentro de ese marco. Mucha gente quiere que me salga de ahí. Pero no, alguien tiene que preservar la tradición. Es importante que alguien lo haga. Y lo que yo hago, lo hago con un sentido de misión. Entonces, también uso cartas cuadradas. Ahí se amplía un poco. Y lo que tenemos es que, bueno, el ascendente lo vemos acá, ¿no es cierto? Está esa línea a los 29,58 de Leo, casi cayéndose. Ya. Y es muy interesante porque tiene a Marte en el 26 de Leo, ¿ven? 29 de Leo, 26. Está solamente a 3 grados del ascendente en conjunción. Este señor nació un día viernes 14 de julio de 1946 a las 10:54 am en el barrio de Jamaica en Queens, Nueva York. Esta hora es segura, ya la tomé de la partida de nacimiento que él mismo publicó. La partida de nacimiento sí oficial, así que es 10:54 seguro. Y está también catalogada con AA en el Rodin Rating. Así que 29,58 el ascendente, 26 grados de Leo, Marte. Ahora es interesante también porque esa conjunción con Marte que está en su término y en decanato a solo 3 grados de orbe, que está angular por la ley de 5 grados de Ptolomeo, está angular, en realidad es como si estuviera dentro de la primera casa, está demasiado cerca del ascendente, está lento y occidental. Movimiento lento y occidentalidad para Marte son aflicciones. Pero además ese Marte, que recordemos representa la ira, en las 7 pasiones, la ira, ese Marte está en conjunción con una estrella maléfica que se llama Alphard, que es de la constelación de Hidra. Y esa estrella en concreto, aquí mismo, trae problemas con la ley, escándalos por mujeres o por drogas, fuertes pasiones, falta de autocontrol e inmoralidad. Se parece al personaje, ¿cierto? Con lo de las mujeres ni hablar. Y drogas de seguro que ha hecho en su vida, o sea... bueno, ese Marte además está haciéndole, por cierto, una cuadratura acá, al medio cielo, que es la línea que está acá, ¿ya? Que está en el 24 de Tauro. Además tenemos al Sol, que está ahí en el 22,56 de Géminis. El Sol es regente y almuten del ascendente. Así que es muy importante, por los criterios que estábamos viendo. Hay que fijarse en él. Y ese Sol está en conjunción con Caput Draconis, el nodo norte, la cabeza de dragón. Todo lo que esté a menos de 12 grados de arco del nodo norte, en astrología medieval queda amplificado. Se amplifica, ¿ya? Aumenta. Entonces ese Sol está aumentado. ¿Y qué es lo que se aumenta del Sol? Bueno, que el hecho de que esté en conjunción con Alnilam, otra estrella de la constelación de Orión, que junto con el Sol hace al nativo impetuoso, terco y grosero. Impetuoso, terco y grosero. Y eso se traslada al carácter no solo porque el Sol sea el almuten y el regente del ascendente, sino además porque ese Sol está en sextil con respecto al grado ascendente. Esas son las pasiones básicas que dominan a Donald Trump. Pero él podría librarse de eso, si quisiera. Igual que nosotros, que tenemos las nuestras. ¿Y cómo se hace? A través de la ascesis, o ascesis en griego. La ascesis.
una vía ascética. Ascesis significa purificación. Pero la ascesis es realmente la sanación espiritual. Es eso. Es librarse de estas enfermedades del alma, de las pasiones. El concepto de ascesis significa también ejercicio o entrenamiento, ¿sí? Entrenarse en algo, en esta purificación del alma. La ascesis es una disciplina encaminada al logro de la virtud y la liberación espiritual. Liberar el alma significa hacerla libre de las pasiones y por lo tanto de los influjos de los astros. Si asumimos que las pasiones son sufrimientos y enfermedades del alma, entonces la liberación espiritual constituye la forma suprema de sanación. Sanarse es liberarse ¿de qué? Liberarse de uno mismo realmente. Como alguien dijo ayer, no es liberarnos a nosotros, sino liberarnos de nosotros. Eso es muy cierto. La superación de la carta natal. Las estrellas y sus movimientos son signos sobre el porvenir, pero también son barrotes en la prisión del tiempo. Es decir, lo que nos muestra una natividad o una genitura es el mapa de la cárcel en la que estamos encerrados. ¿Y para qué sirve ese mapa? Para saber por dónde escapar. Si un preso tiene el mapa de la cárcel, sabe dónde tiene que hacer el hoyo para acabar, en línea recta, con la menor distancia posible, para librarse de su encierro. Esa es la función de la astrología, sobre todo en el marco tradicional. Mientras mayor sea el dominio de sí mismo que alcance un ser humano, menor será el grado en que su propia figura natal la represente. Nuestros hermanos, los Yotisha, los astrólogos védicos, que practican la Yotisha Shastra, dicen que para todo el mundo la carta natal la representa, pero fielmente, excepto para una clase de hombre o de mujer, los Jivan Mukta. Jivan Mukta significa el que está espiritualmente liberado. Un Jivan Mukta es alguien que hizo todo este trabajo y que al haberse liberado del influjo astral y por ende de las pasiones, ya no queda determinado por su carta natal. Y por lo tanto, todo lo que el astrólogo diga sobre un Jivan Mukta está todo equivocado. En nada le va a acertar. Pero en la medida en que la persona está espiritualmente más dormida y por ende más condicionada por su historia, por este mundo, pues la certeza del astrólogo es mayor y lo que le predice es más exacto. ¿Se fijan? Mientras más condicionados estemos, más nos explica nuestra carta natal. Entonces no nos enorgullezcamos de que calce tanto con uno. Es un mapa útil, muy útil. Por supuesto. Exacto. Esa es la función de la astrología. Justamente esa es la función de la astrología. Que nos muestre la posibilidad de romper con ese mapa que ya está muy bien estudiado. Súper, hay que hacerlo, sin duda. ¿Pero para qué? Para alcanzar ese estado de gnosis que dice la dama. Para liberarse. Para sanarse espiritualmente. Para hacer todo esto que estamos mostrando. La ascesis. Ese camino, ese esfuerzo y ese entrenamiento por el dominio de uno mismo, a fin de liberarse de la prisión del tiempo, del destino y del cambio. Entonces decíamos que a un Jivan Mukta, su carta no le representa para nada. A una persona que está en el camino, que está haciendo el esfuerzo, su carta le representa más o menos, pero va a haber mucho fallo del astrólogo ahí. Mientras que para alguien que está totalmente adormecido, la carta es 100% certera. La vida espiritual se realiza transitando un proceso gradual de 3 etapas sucesivas, que son catarsis, la purificación, fotismos, que es la iluminación, y enosis, la unión mística. Primero uno se purifica, que es lo que estamos viendo hoy día. Después de haberse purificado viene la iluminación, que es un proceso de contemplación, de meditación y de estudio sistemático, cuando el alma ya está receptiva, cuando ya la tierra fue limpiada de maleza y se pasó el arado, ahí uno planta la semilla de la luz, la iluminación. Por
Porque si uno tira la semilla de la luz arriba de algo que está duro y seco, lleno de pasiones, no va a germinar nada. Hay que purificar primero, después la semilla de la luz, después el estudio, después la práctica espiritual. Primero es la ética, primero la purificación moral del alma. Por eso el mismo Buda decía, nada de shamatha, nada de vipassana, o sea, nada de meditación, si primero no hay sila. ¿Y qué es sila? Ética, moral, la moral budista. Si no se compromete y no se toman los votos para cumplir con el sila, la meditación es infructuosa, porque cae en tierra infértil. Y después de la iluminación viene la unión mística, la enosis, cuando finalmente se alcanza la fusión con lo divino, y viene el éxtasis. Lo que en el lenguaje oriental sería el moksha, la liberación, en el hinduismo, o en el budismo el nirvana. Incluso el parinirvana, que es el nirvana final después de la muerte. Para ir terminando, porque sé que me queda poquito, aquí viene una discusión compleja sobre el tema de la astrología en relación con el libre albedrío y la predestinación, dentro del marco de este trabajo espiritual. Porque, de alguna manera, se produce siempre este conflicto filosófico, porque la astrología es determinista. Yo sé que muchos piensan que no, y que es un tema debatible. Es debatible. Pero por un momento quiero plantearles lo siguiente, aunque sea algo polémico. Toda forma de astrología asume implícitamente la existencia de un destino, incluso la astrología de corriente psicológica. ¿A qué me refiero? Supongamos que nace un bebé. La mamá está feliz porque tiene a su niño en brazos y contrata al astrólogo para que le lea la carta natal al niño. Ese niño, con poquitos días de vida, quizás un día de vida, todavía no tiene un ego, no tiene una personalidad, no tiene un carácter formado, porque no ha vivido ningún condicionamiento, está limpio de eso, está puro. Y el astrólogo va a decir en quién se va a convertir a futuro, por personalidad, en un enfoque psicológico. Le va a hablar de la neurosis del chico, de los desafíos que tiene, de sus potencialidades también, de sus defectos, pero también de sus virtudes. Pero todo eso todavía no existe en el niño. Está en potencia, mas no en acto, diría Aristóteles. Falta. Entonces lo que ese astrólogo está haciendo es predicción, pero no predicción de eventos, de hechos objetivos, sino del carácter, de la personalidad de ese niño cuando llegue a ser un individuo. Entonces, incluso en la astrología psicológica, hay una asunción implícita. Normalmente no es muy consciente esto, pero está implícito por debajo, que existe la predestinación, que nosotros llegamos a este mundo con una carga, no llegamos tabula rasa como creían los conductistas. Llegamos con algo, con un, si lo queremos llamar de alguna manera, un programa del alma, con un camino. James Hillman, para los que les gusta la psicología junguiana, por ejemplo, habla de la teoría de la bellota, lo pueden revisar después. Nadie nace de tabula rasa, en blanco. Todos venimos con algo de antes. Y esa bellota que luego se convierte en roble, en esa bellota está el roble ya en potencia. O sea, hay predestinación, está predeterminado. O sea, hay determinismo. El universo tiene determinismo, la naturaleza, nosotros estamos determinados. Pero podemos salirnos. No se olviden de eso, ¿eh? Nos podemos salir. Salirse es la vía espiritual. Si asumimos la predestinación, ¿cómo encajamos entonces la libertad humana? Pues la libertad es directamente proporcional al nivel de autodominio, si prefieren, de conciencia alcanzado. En eso consiste toda senda espiritual auténtica. En aumentar la conciencia, elevarla, elevar incluso, si queremos ponerlo así, el estado de vigilia, y por medio de esa elevación consciente lograr el autodominio. Autarquía, en griego. Lo que buscaban los filósofos estoicos. Autarquía
Y la ataraxia. Ataraxia es paz interior, es ese estado de centramiento perfecto, donde ninguna pasión te desvía, amartía, pecado, ¿se acuerdan? El estado de ecuanimidad perfecta, de no reacción, de paz interior profunda. Para llegar a ese punto hay un sendero. En árabe eso se llama tarikat, hay varias palabras, pero sadhana en sánscrito, una vía espiritual. Y esa vía espiritual normalmente está asociada con una tradición, con una cadena espiritual de maestro y discípulo que se va transmitiendo de boca a oído. Hay linajes. Entonces, la libertad o el libre albedrío existe. Sí, existe. Yo no lo estoy negando, existe. Pero existe como potencia. Porque la mayoría de nosotros, o la mayoría de los seres humanos en este planeta, nunca llega a desarrollarse esa libertad. Queda nada más que como una potencialidad que nunca se expandió. Y en cambio sí estuvo actuando del nacimiento a la muerte el destino, la predestinación. Entonces, ¿a qué los quiero invitar? ¿Y cuál es el sentido final de esta presentación? A que comprendan que la astrología, la carta natal, el influjo astral y la predestinación es algo a ser trascendido y superado. Por eso les decía, la carta natal tiene que ser destruida o quemada. En serio, préndanle fuego, pero no al papel, no al papel. Préndanle fuego a la carta natal que está aquí adentro en el alma, girando, condicionándonos, adormeciéndonos, haciéndonos vanos, haciéndonos olvidadizos de nuestro origen primigenio. Necesitamos recordar, anamnesis, recordar de dónde vinimos para saber a dónde vamos. No te quedes entonces en la astrología, estúdiala para ir más allá de ella, donde el tiempo y el destino ya no existen. Busca lo eterno y lo infinito. Muchísimas gracias.